Niña rica y mimada que odia a los perros sufre un accidente terrible, hasta que aparece un perro y lo que hace con ella es algo chocante y te dejará boquiabierto. Isabel era una chica de 25 años que parecía vivir en un cuento de hadas. Imagina esto, ella tenía todo lo que podía desear. Vivía en una casa enorme, llena de habitaciones, con un hermoso jardín y una piscina gigante. Su padre era un hombre muy rico y siempre le daba a Isabel todo lo que ella quería. Tenía los juguetes más increíbles cuando era pequeña y ahora, ya mayor, tenía ropa de las mejores marcas, viajes a lugares maravillosos e incluso un coche lujoso que muchos adultos soñaban con tener. La vida de Isabel parecía perfecta. Tenía tantas cosas geniales que a menudo organizaba enormes fiestas en su casa, con muchos amigos, música y diversión. Pero había una cosa que a Isabel no le gustaba mucho: estudiar. Ella pensaba que la escuela era aburrida y prefería pasar el tiempo divirtiéndose. El padre de Isabel siempre le decía que estudiar era importante, que necesitaba aprender para tener un buen futuro. Pero Isabel no quería saber de eso. Pensaba que, como tenía todo lo que quería, no necesitaba preocuparse por esas cosas. Un día, Isabel tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió abandonar la universidad. Pensaba que, con tanto dinero y cosas geniales, no necesitaba seguir estudiando. Y ahí es donde empezaron los problemas. ¿Sabes? Cuando tomamos decisiones sin pensar bien en las consecuencias, podemos meternos en grandes problemas. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Isabel. Después de que Isabel decidió abandonar la universidad y comenzó a hacer cosas equivocadas, su padre se preocupó mucho. Sabía que Isabel estaba yendo por un camino peligroso, involucrándose con personas y hábitos que no eran buenos para ella. Isabel empezó a usar drogas, y eso dejó a su padre muy triste y con miedo de lo que podría pasarle. Un día, el padre de Isabel tomó una decisión muy difícil. Decidió que no le daría más dinero a Isabel. Creía que, si ella no tenía tanto dinero fácil, tal vez se detendría a pensar en sus elecciones y empezaría a cambiar su vida. En lugar de darle dinero para gastar como quisiera, decidió usar ese dinero para ayudar a animales abandonados. Hizo donaciones a ONGs que cuidaban de perros y gatos que no tenían hogar. Quería que Isabel aprendiera el valor de las cosas y se diera cuenta de que hay muchas formas de usar el dinero para hacer el bien. Isabel estaba muy enojada. Se sentía completamente traicionada por su padre. ¿Cómo podía él quitarle todo el dinero que siempre había tenido y dárselo para cuidar de animales? Isabel pensaba que su padre estaba eligiendo animales sucios y abandonados en lugar de ella. Para ella, era como si su padre dijera que esos perros y gatos eran más importantes que su propia hija. Estaba tan molesta que comenzó a gritar y a pelear con su padre, pero él no cambió de idea. Creía que Isabel necesitaba aprender una lección y encontrar una manera de madurar y volverse responsable. Pero Isabel no lo veía así. Para ella, aquello era lo peor que podía pasar. Pensaba que su padre estaba siendo cruel e injusto. Después de todo, estaba acostumbrada a tener todo lo que quería, y de repente, todo eso le fue quitado. Isabel se sentía perdida, sin saber qué hacer. No podía entender por qué su padre le estaba haciendo esto. Con rabia y queriendo vengarse, Isabel decidió que necesitaba hacer algo para mostrarle a su padre que no necesitaba de él ni de su dinero. Quería probar que podía divertirse y vivir su vida sin la ayuda de su padre. Entonces, Isabel tuvo una idea. Decidió que tomaría uno de los coches de lujo de la familia y se iría de viaje con sus amigos. Sería una aventura. Ella y sus amigos lo planearon todo en secreto. Isabel sabía que su padre no lo aprobaría, pero no le importaba. Todo lo que quería era librarse de esa sensación de abandono y mostrar que era independiente. Con el coche de lujo rugiendo en la carretera, Isabel se sentía poderosa y libre. Estaba sola en el coche, yendo a recoger a sus amigos para la gran aventura que habían planeado. El viento soplaba en su cabello mientras conducía rápido, disfrutando cada momento de libertad y rebeldía. Isabel cogió el teléfono para llamar a su mejor amiga y contarle sobre su aventura y cómo estaba desafiando a su padre. Mientras hablaba y reía por teléfono, Isabel no se dio cuenta de que se estaba distrayendo cada vez más. De repente, algo terrible sucedió. Mientras conversaba animadamente,
Isabel perdió el control del coche. Todo pasó tan rápido. El coche derrapó y se salió de la carretera, dando varias vueltas hasta detenerse, destrozado, al borde de un acantilado. Isabel sintió un dolor intenso y estaba atrapada en los escombros del coche. Intentó moverse, pero no podía. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Estaba sola, herida y asustada. La adrenalina de la aventura se transformó en puro terror. Miró a su alrededor, tratando de encontrar una manera de liberarse, pero no había nadie cerca para ayudar. Isabel comenzó a recordar las palabras de su padre, sobre lo corta que era la vida y la importancia de ser responsable. Ahora, ella estaba en una situación crítica y todo lo que podía pensar era en cuanto deseaba haber escuchado los consejos de su padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Isabel se sentía completamente perdida y vulnerable, sin saber qué hacer. Estaba al borde de la desesperación, sintiendo que su vida estaba a punto de terminar. Y, en ese momento, se dio cuenta de lo frágil y preciosa que era la vida realmente. Isabel estaba inmóvil, atrapada entre los escombros del coche. Su cuerpo dolía y podía oler la gasolina y el metal retorcido. El pánico aumentaba con cada segundo. ¿Qué haría ahora? Estaba tan acostumbrada a tener todo lo que quería, y ahora, estaba sola, sin nadie para ayudarla. Mientras Isabel intentaba mantener la calma, sus pensamientos se volvieron hacia las palabras de su padre. Él siempre le decía que la vida era corta y que necesitaba construir un futuro sólido. Ella siempre ignoraba esos consejos, pensando que podía vivir despreocupada y sin responsabilidades. Ahora, la realidad golpeaba con fuerza. Isabel comenzó a llorar. Se sentía arrepentida por todas las decisiones equivocadas que había tomado. Pensaba en cuánto le gustaría tener una oportunidad para hacer todo de manera diferente. Pero, en ese momento, parecía que esa oportunidad nunca llegaría. Isabel estaba perdida en sus pensamientos, cuando algo inesperado sucedió. Pero, antes de continuar, asegúrate de darle like al vídeo y suscribirte al canal si amas a los animales y sus historias emocionantes. En medio de toda esa desesperación, Isabel estaba inmovilizada y sintiendo un dolor intenso. A cada minuto que pasaba, sentía que su esperanza disminuía. El olor a gasolina y metal quemado llenaba el aire, y el ruido del viento pasando por los restos del coche la hacía sentirse aún más sola. Las lágrimas corrían por su rostro sucio mientras intentaba, en vano, moverse. Su cuerpo estaba atrapado y el dolor era casi insoportable. Todo parecía perdido. De repente, en medio de ese angustiante silencio, Isabel escuchó un sonido. Era un ladrido. Débil, pero insistente. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas. Quizás era el impacto del accidente o el miedo lo que la hacía alucinar. Pero, a medida que el sonido persistía, se dio cuenta de que era real. Con mucho esfuerzo, Isabel giró la cabeza en dirección al sonido. Sus ojos buscaron entre los restos, el polvo y los escombros del coche. Entonces, lo vio. Era un perro. Estaba sucio, delgado y con el pelaje todo enmarañado, pareciendo tan perdido como ella. El animal avanzaba cautelosamente, olfateando el aire, y se acercaba despacio, como si también estuviera asustado. Isabel no podía creer lo que estaba viendo. Era como si el destino se estuviera burlando de ella. Allí, en su peor momento, estaba un perro que se parecía exactamente a aquellos que su padre estaba tratando de ayudar con las donaciones. Isabel siempre había despreciado a esos animales, pensando que eran sucios e inútiles. Y ahora, ahí estaba él, el único ser vivo a su lado en ese momento de desesperación. El perro se detuvo a pocos metros de Isabel, observándola con ojos curiosos y cautelosos. Estaba visiblemente hambriento y exhausto. Isabel podía ver sus costillas bajo el pelaje sucio, y su mirada era triste, pero había una cierta determinación en él. Olfateó el aire una vez más, como si intentara entender la situación. Isabel, aún en shock, intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ronco. «Hey, tú, ¿de verdad estás ahí?», dijo ella, casi sin creerlo. El perro avanzó unos pasos más, ahora sin miedo. Parecía haber entendido que Isabel estaba herida y necesitaba ayuda.
Isabel sintió una oleada de emociones conflictivas. Por un lado, estaba aterrorizada y con dolor, pero, por otro, había una chispa de esperanza. Tal vez ese perro pudiera, de alguna manera, ayudarla. Isabel extendió su mano temblorosa hacia el perro, tratando de mostrar que no representaba una amenaza. El animal se acercó lentamente, hasta que su hocico tocó la mano de ella. Su nariz estaba fría y húmeda, y ese toque le trajo un consuelo inesperado a Isabel. Sintió un calor en el corazón, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una conexión simple y pura. «Viniste a ayudarme, ¿verdad?», murmuró Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. El perro lamió su mano, como si quisiera tranquilizarla. Isabel sintió que un poco de fuerza regresaba a su cuerpo. Sabía que necesitaba intentar comunicarse con el animal, de alguna manera, hacerle entender que necesitaba ayuda. Cada segundo era crucial, y no podía desperdiciar esa oportunidad. «Por favor, ayúdame, estoy atrapada, no puedo salir sola», dijo, intentando mantener la calma. Isabel continuó hablando con el perro, aunque sabía que no podía entender sus palabras. Lloraba y gritaba por ayuda, pero también se sentía furiosa por la ironía de la situación. «Perfecto, voy a morir con un perro que probablemente recibirá mi mesada observándome», decía Isabel, sintiéndose aún más humillada y arrepentida por sus pensamientos y acciones pasadas. De repente, Isabel sintió un cambio perturbador. El coche, que hasta entonces estaba inmóvil, comenzó a deslizarse lentamente hacia el acantilado. El suelo bajo los escombros empezaba a ceder, haciendo que cada movimiento, por pequeño que fuera, pareciera una amenaza inminente de caída. El corazón de Isabel se aceleró, latiendo tan fuerte que podía escuchar los latidos en sus oídos. El miedo la invadió, paralizándola por un momento. Miró desesperadamente a su alrededor, tratando de encontrar una manera de salvarse. Pero todo parecía estar en su contra. Estaba atrapada, sin fuerzas, y el coche seguía deslizándose lentamente, acercándose cada vez más al borde del acantilado. La inclinación del coche aumentaba a cada segundo, e Isabel podía sentir la gravedad tirando de ella hacia un lado. El sonido de piedras cayendo y el crujido metálico del coche intensificaban la sensación de peligro. Sabía que necesitaba actuar rápido, pero el pánico estaba empezando a apoderarse de su mente. «No puedo morir aquí», no así pensaba Isabel, intentando mantener la calma. Intentó moverse, pero el dolor era insoportable. Cada intento de mover los brazos o las piernas resultaba en una punzada aguda de dolor. Se sentía impotente y vulnerable, como nunca antes. El perro, que hasta entonces había estado olfateando alrededor, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo de un lado a otro, como si estuviera buscando una solución. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. El perro, al darse cuenta del peligro inminente, tomó una acción que Isabel nunca esperaría. Comenzó a olfatear alrededor de los escombros, buscando una manera de ayudar. Sus ojos brillaron cuando encontró una de las sábanas que habían caído del maletero de Isabel y estaban enredadas sobre sus piernas. Con determinación y un coraje sorprendente, el perro mordió la sábana y comenzó a tirar de ella con todas sus fuerzas. Isabel sintió un tirón fuerte y miró hacia abajo, viendo al perro esforzándose al máximo para moverla. La sábana estaba enrollada en sus piernas, y cada tirón hacía que su cuerpo se moviera lentamente. El perro usaba toda la fuerza que tenía, avanzando un poco cada vez. Se detenía para respirar, pero nunca desistía, volviendo siempre con más energía y determinación. Isabel, incluso en medio del dolor y el miedo, sintió una chispa de esperanza al ver la dedicación del animal. Era como si el perro entendiera la gravedad de la situación y estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla. Mientras el perro la arrastraba, Isabel estaba en shock. La escena parecía surrealista. Nunca imaginó que un perro callejero pudiera ser tan inteligente y valiente. Cada tirón la alejaba más del peligro, pero también le daba más tiempo para pensar. Isabel miró al cielo, viendo el azul claro entre las nubes. Se aferró a esa visión, usándola como un punto de enfoque para mantener la calma. Su mente comenzó a viajar por los recuerdos de su vida.
Pensó en todas las veces que ignoró los consejos de su padre, pensando que lo sabía todo. Pensó en las fiestas, las compras y las elecciones irresponsables que había hecho. Las lágrimas continuaban rodando mientras reflexionaba sobre cómo había sido egoísta y superficial. Deseaba una oportunidad para hacer todo diferente, para mostrarle a su padre que podía ser responsable y cuidarse a sí misma. El perro continuaba tirando de ella, y cada movimiento era una mezcla de dolor y alivio. Isabel pensaba en cómo ese animal, que antes despreciaba, ahora estaba salvando su vida. Era una lección dolorosa y profunda sobre la compasión y el valor de las pequeñas acciones. Finalmente, el perro logró arrastrar a Isabel hasta un árbol seguro, lejos del acantilado y de los escombros. Isabel estaba exhausta, con el cuerpo dolorido y los sentidos al borde de la inconsciencia. Pero el perro no se rindió. Comenzó a ladrar y aullar desesperadamente, llamando por ayuda con todas sus fuerzas. Su sonido resonaba en el entorno, un llamado de auxilio en medio del silencio de la naturaleza. Isabel, incluso débil y herida, sintió una chispa de esperanza crecer dentro de ella. El ladrido del perro era como una música de salvación. Sabía que alguien escucharía ese llamado y vendría en su auxilio. El perro continuaba incansablemente, su lealtad y determinación iluminando el momento más oscuro de Isabel. Unos minutos después, Isabel escuchó voces y pasos acercándose. El sonido de las voces humanas fue como un bálsamo para sus oídos. Un equipo de rescate de una ONG, siguiendo los ladridos del perro, apareció. Isabel no podía creer lo que estaba viendo. El equipo de rescate era de una de las ONGs que recibían donaciones de su padre. El destino realmente tenía una manera extraña de actuar. El equipo rápidamente evaluó la situación y comenzó a prestar los primeros auxilios a Isabel. La levantaron con cuidado, colocándola en una camilla. Isabel, aún en estado de shock y con dolor, logró murmurar un agradecimiento al perro, que se quedó a su lado todo el tiempo. Uno de los miembros del equipo, Luis, reconoció a Isabel de inmediato. Sabía que necesitaba informar a su padre. Cogió el teléfono y llamó al número que tenía en sus registros. Señor Enrique? Soy Luis, de la ONG. Encontramos a Isabel. Ha sufrido un accidente, pero está viva. La llevaremos al hospital ahora. El padre de Isabel, al recibir la llamada, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Corrió al hospital, ansioso por ver a su hija y saber más sobre lo que había sucedido. En el hospital, Isabel fue llevada inmediatamente a la sala de emergencias. Sus heridas eran graves y necesitaba atención médica urgente. El equipo de médicos y enfermeros trabajó rápidamente para estabilizarla y prepararla para las cirugías necesarias. Pasó por varias cirugías complejas para tratar fracturas, lesiones internas y cortes profundos. Cada procedimiento era meticuloso, requiriendo la habilidad y el cuidado de los mejores especialistas del hospital. Mientras Isabel estaba en la sala de cirugía, su padre esperaba ansiosamente en la sala de espera. Estaba lleno de preocupación y culpa, reflexionando sobre las decisiones que ambos habían tomado. Las horas se arrastraban, y cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, uno de los médicos salió para hablar con él. Señor Enrique, su hija es una luchadora. Las cirugías fueron exitosas, pero necesitará tiempo para recuperarse. Ella está fuera de peligro inmediato, pero el camino hacia la recuperación será largo y requerirá muchos cuidados, dijo el médico, con un tono calmo y profesional. Enrique suspiró aliviado, pero sabía que aún había un largo camino por delante. Cuando Isabel despertó, todavía se sentía débil y confundida. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes y apenas podía moverse sin sentir dolor. Los primeros días fueron difíciles, con Isabel lidiando con el dolor físico y el impacto emocional del accidente. Durante su recuperación, Isabel tuvo mucho tiempo para pensar. Confinada a la cama del hospital, ya no podía escapar de sus reflexiones y sentimientos. Cada momento de soledad la hacía revisar sus elecciones pasadas y reflexionar sobre lo que la había llevado a ese punto. Recordaba las fiestas, las compras y cómo ignoró repetidamente los consejos de su padre.
La realidad de su situación y la cercanía de la muerte la hicieron darse cuenta de la fragilidad de la vida y la importancia de las decisiones que tomamos. Su padre estaba a su lado siempre que podía, apoyándola en cada paso de la recuperación. Tuvieron varias conversaciones profundas y emocionales, discutiendo temas que antes nunca habían abordado con tanta seriedad. Enrique habló sobre sus preocupaciones y esperanzas para Isabel, sobre cómo siempre quiso que encontrara un propósito y fuera feliz, pero de una manera responsable. Isabel, siempre quise lo mejor para ti. No era solo sobre dinero o comodidad. Quería que crecieras, fueras fuerte y encontraras un camino que te trajera verdadera felicidad. Pero para eso, necesitas entender la importancia de ser responsable, de valorar las pequeñas cosas en la vida, dijo Enrique, sosteniendo la mano de su hija. Isabel escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Empezó a darse cuenta de cómo sus acciones afectaban no solo a ella misma, sino también a las personas a su alrededor. Las palabras de su padre la ayudaron a ver la vida desde una nueva perspectiva. Antes, era rebelde y despreocupada, pensando que las cosas buenas siempre estarían disponibles para ella sin esfuerzo. Pero el accidente y la experiencia casi fatal la obligaron a reevaluar sus prioridades. Pensaba en el perro que la salvó, un símbolo de las pequeñas cosas que antes despreciaba. Isabel empezó a entender la importancia de la compasión, la responsabilidad y el valor de las cosas simples. Se dio cuenta de que la vida era un regalo frágil y precioso, que necesitaba ser cuidado y valorado. Por fin, Isabel se dio cuenta de la ironía de la situación. Un perro sucio y hambriento, al que tanto despreciaba, había sido el responsable de salvar su vida. Finalmente entendió el valor de la compasión y la responsabilidad. Ese perro, con su coraje y determinación, le enseñó una valiosa lección sobre la vida y las prioridades. Isabel comenzó una nueva etapa de su vida, más consciente y agradecida por todo lo que tenía. Decidió involucrarse más con las ONGs que su padre apoyaba, ayudando a cuidar a los animales abandonados y aprendiendo a valorar cada pequeña vida. Y así, Isabel transformó su dolorosa experiencia en una fuente de crecimiento y aprendizaje, encontrando un nuevo propósito y una nueva forma de vivir. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden dejar un like en el vídeo, suscribirse al canal y dejar un comentario con su opinión sobre esta historia.